En este episodio vamos a hablar de cómo mejorar tu comprensión auditiva en español de una forma práctica y tranquila. Vas a aprender qué hacer antes, durante y después de escuchar, para que una conversación en una cafetería, una llamada breve o un video sencillo no parezcan una montaña imposible. Y lo más importante, no necesitas entender cada palabra para entender el mensaje. Este episodio te servirá cuando escuches a personas reales, con velocidad normal, acentos diferentes y pequeñas interrupciones naturales. Exacto. Queremos que salgas de aquí con un plan claro, no con una lista enorme de consejos sueltos. Vamos paso a paso, con ejemplos, imágenes y pequeñas conversaciones, para que puedas aplicar todo desde hoy. Así que, si alguna vez has pensado, entiendo cuando leo, pero al escuchar me pierdo, quédate. Esa sensación es muy común, y hoy vamos a convertirla en algo mucho más manejable. Para empezar, vamos a mirar una imagen con dos paneles. No es una explicación técnica todavía. Es una escena simple para reconocer una sensación que muchos estudiantes tienen. Fíjate especialmente en el contraste entre el panel 1 y el panel 2. Ese cambio de energía es justo lo que buscamos en este episodio. Pasar de tensión a confianza. En el panel 1 vemos esa cara de concentración extrema, casi de sufrimiento. Muchas veces el problema no es solo el audio, también es la presión de querer entenderlo todo al instante. Y en el panel 2, la persona sigue escuchando, pero con otra actitud. No parece perfecta ni mágica, simplemente parece más preparada para aceptar partes claras y partes difíciles. Ese es el objetivo realista, no pasar de cero a entender películas complicadas, sino construir seguridad para escuchar mejor en momentos normales de la vida diaria. Antes de entrar en materia, vamos a revisar una lista corta con lo que podrás hacer al final del episodio. Escúchala como una promesa práctica, no como teoría. Sí, y mientras se leen los elementos, piensa en una situación real donde te gustaría entender mejor. Una charla, una clase, una serie o un mensaje de voz. Escuchar sin bloquearte. Captar la idea principal. Practicar con un método simple. El elemento 1, escuchar sin bloquearte, es clave, porque la ansiedad corta la atención. Si te calmas un poco, el oído tiene más espacio para trabajar. El elemento 2, captar la idea principal, te ayuda a seguir una conversación aunque falten detalles. Es como ver el camino general antes de mirar cada piedra. Y el elemento 3, practicar con un método simple, es lo que hace que mejores de verdad. No se trata de escuchar mucho sin pensar, sino de escuchar con intención. Idea clave. Empieza escuchando para captar la idea general antes de buscar cada palabra. Cuando escuchas un audio en español, tu primer trabajo no es cazar palabras sueltas como si fueran mariposas. Primero conviene entender de qué va la situación, quién habla, dónde están y qué quieren. Esto cambia mucho la experiencia. Si buscas cada palabra desde el inicio, te pierdes rápido. Pero si escuchas para captar el tema, puedes seguir incluso cuando aparecen palabras nuevas. Además, el cerebro necesita una primera vuelta tranquila. Es como mirar un mapa antes de caminar. No sabes cada esquina, pero entiendes la dirección. Por eso vamos a practicar una idea sencilla. Primero escucha para orientarte, después escucha para confirmar detalles. Ese orden evita mucha frustración. Vamos
a mirar una estructura muy simple. En la primera parte, no intentes escribir todo, solo observa las 3 preguntas básicas. Primera escucha. Identifica el tema, el lugar y la intención principal. Esta primera escucha funciona como una puerta de entrada. Si sabes el tema, el lugar y la intención, ya no estás completamente perdido. Por ejemplo, si oyes voces, platos y alguien pide algo, quizá estás en un restaurante. Aunque no entiendas el menú entero, ya tienes un contexto útil. Ahora, miremos la segunda parte de la estructura. Aquí sí puedes buscar detalles, pero con calma y con un objetivo claro. Segunda escucha. Confirma detalles importantes y anota solo palabras clave. En esta segunda escucha ya tienes una base. Entonces puedes notar si hablan de una hora, un precio, una dirección o una opinión importante. La clave es no mezclar los dos objetivos. Primero, orientación, después, detalles. Si haces todo a la vez, el audio parece mucho más difícil. Ahora vamos a escuchar una conversación simulada. No intentes entender todo. Observa solo la situación general y la intención de cada persona. Mientras escuchas a Ana y Diego, pregúntate, ¿están organizando algo, comprando algo o resolviendo un problema? Esa pregunta ya te orienta muchísimo. Diego, ¿te parece si quedamos mañana después del trabajo para comprar el regalo de Laura? Sí, perfecto. Salgo a las 6, pero puedo llegar al centro sobre las 6:30. Sin entender cada palabra, podemos captar que están organizando una cita para comprar un regalo. Esa es la idea general, y ya es muchísima información. Después, en una segunda escucha, podrías buscar detalles. Mañana, después del trabajo, las 6:30. Pero esos detalles vienen después de orientarte. Este ejercicio es pequeño, pero muy poderoso. Te enseña a no entrar en pánico cuando aparece una palabra desconocida. Vamos a revisar una lista de pasos para hacer este tipo de escucha en casa. Es una rutina breve y fácil de repetir. Cuando escuches la lista, imagina que tienes un audio de 1 minuto. No necesitas mucho tiempo. Necesitas un orden claro. Escucha una vez sin pausar. Di el tema en una frase. Escucha otra vez para detalles. Comprueba solo lo esencial. El elemento 1, escuchar una vez sin pausar, entrena tu tolerancia. Si paras cada 2 segundos, nunca sientes el ritmo natural del español. El elemento 2. Decir el tema en una frase. Parece fácil, pero obliga a tu mente a ordenar la información. No dices palabras sueltas, dices una idea. Los elementos 3 y 4 completan el proceso. Vuelves al audio para buscar datos y luego revisas solo lo esencial. Así, no conviertes la práctica en un examen infinito. Vamos a ver ejemplos de frases que puedes decir después de una primera escucha. En el ejemplo 1, fíjate en cómo se acepta la duda sin bloquearse. Creo que hablan de un viaje, pero todavía no sé los detalles. El ejemplo 1 es perfecto porque no exige seguridad total. Decir creo que te permite formular una hipótesis y seguir escuchando con más calma. En el ejemplo 2, escucha la palabra parece. Esa palabra es muy útil
cuando todavía estás construyendo la idea general. La conversación parece sobre un problema en el trabajo. El ejemplo 2 te recuerda que escuchar también es interpretar. No siempre tienes una respuesta final en la primera vuelta, y eso está bien. En el ejemplo 3, presta atención al equilibrio. Hay una parte positiva y una parte todavía difícil, pero la frase no suena derrotada. Entendí la situación principal, aunque perdí algunas palabras. El ejemplo 3 es una frase que deberíamos repetir más. Perder algunas palabras no significa fracasar. Si entiendes la situación principal, ya estás comunicándote con el audio. Idea clave. Entrena el oído con audios cortos repetidos varias veces. Para mejorar escuchando, muchas personas piensan que necesitan audios largos. Pero a veces, un audio breve, bien usado, vale más que una hora de sonido de fondo. Claro, porque la repetición permite notar cosas que antes pasaban invisibles. Sonidos unidos, palabras rápidas, expresiones comunes. Además, repetir no es aburrido, si tienes un objetivo distinto cada vez. Una escucha puede ser para el tema, otra para palabras clave y otra para pronunciación. La idea no es castigar el oído, sino entrenarlo poco a poco, como cuando haces ejercicio, series cortas, descanso y repetición inteligente. Vamos a revisar una lista para repetir un audio corto sin hacerlo pesado. Cada elemento tiene una función diferente. Piensa en esta lista como una pequeña receta de práctica. No necesitas aplicarla durante horas. Con pocos minutos, ya puedes notar progreso. Escucha para entender el tema. Escucha para encontrar palabras clave. Escucha mirando la transcripción. Escucha otra vez sin mirar. El elemento 1 mantiene la escucha global. Antes de tocar la transcripción, quieres saber de qué trata el audio, para no depender de cada palabra escrita. El elemento 2 te da una misión concreta. Encontrar palabras clave. Pueden ser nombres, lugares, acciones o palabras repetidas que organizan el mensaje. Los elementos 3 y 4 trabajan juntos. Primero miras la transcripción para unir sonido y escritura. Después la quites para comprobar qué reconoce tu oído. Vamos a ver algunas frases útiles para medir tu progreso. En el ejemplo 1, observa que mejorar puede significar reconocer un poco más. La primera vez entendí poco, pero la tercera vez reconocí más palabras. El ejemplo 1 es muy realista. No promete entender todo, pero muestra avance. Entre la primera y la tercera escucha, el oído encuentra más señales. En el ejemplo 2, la mejora no es una palabra nueva, sino el ritmo. Eso también cuenta, y mucho. Ahora noto dónde termina una frase y empieza la siguiente. El ejemplo 2 es importante porque el español hablado une sonidos. Cuando empiezas a notar los límites de las frases, entiendes mucho mejor el flujo. En el ejemplo 3, fíjate en la idea de volver al mismo audio otro día. La distancia también ayuda al aprendizaje. Voy a repetir este audio mañana para ver si lo entiendo mejor. El ejemplo 3 evita una trampa común. Repetir 10 veces seguidas hasta cansarte. A veces es mejor parar, descansar y volver mañana.
Ahora vamos a hablar sobre la imagen. Muestra una pequeña sesión de escucha en casa. Y la lista señalará detalles visibles que ayudan a practicar mejor. Mientras se lee la lista, mira cómo el espacio está preparado para una práctica corta, no para una sesión pesada y agotadora. Auriculares y postura relajada. Cuaderno abierto y bolígrafo. Taza de té y luz suave. Círculos de colores como repeticiones. El elemento 1, auriculares y postura relajada, nos recuerda que el cuerpo influye. Si estás tenso, escuchar se vuelve más duro. El elemento 2, cuaderno abierto y bolígrafo, sugiere tomar pocas notas. No copiar todo, sino guardar palabras clave o una frase que quieras recordar. Y los elementos 3 y 4 crean el ambiente. Té, luz suave y círculos de colores. La imagen dice, repite, sí, pero de forma amable. Una buena regla es elegir audios de 30 segundos a 2 minutos. Si son muy largos, es más difícil repetirlos con atención y sin cansarte. También conviene que el tema te interese un poco. Si el audio habla de algo que no te importa nada, tu atención se cae mucho más rápido. Y no hace falta que el audio sea perfecto. Puede ser una parte de un podcast, un mensaje de voz o una escena corta, siempre que puedas volver a escucharla. Lo importante es terminar con la sensación de haber entrenado algo concreto. Si cada repetición tiene una misión, tu oído aprende con menos esfuerzo. Idea clave. Usa el contexto para predecir palabras y seguir la conversación. El contexto es como una linterna. No ilumina cada detalle, pero te ayuda a ver el camino. Cuando escuchas, puedes usar el lugar, el tono y las acciones para anticipar información. Por ejemplo, si escuchas una conversación en una estación, ya esperas palabras sobre horarios, billetes, retrasos o destinos. Tu mente se prepara antes de oírlo todo. Eso no significa inventar cualquier cosa. Significa hacer hipótesis razonables y corregirlas mientras escuchas más información. Y esto es muy natural. En tu propio idioma lo haces todo el tiempo. No esperas cada palabra. Usas pistas para completar el sentido. Vamos a mirar una imagen con 3 paneles. Cada panel muestra una situación diferente. Y cada situación activa palabras probables. No buscamos adivinar todo. Mira el panel 1, el panel 2 y el panel 3 como pistas visuales para preparar el oído. En el panel 1, las maletas y el tren nos hacen esperar palabras como salir, llegar, esperar o retraso. El contexto ya reduce las posibilidades. En el panel 2, la taza y la comida nos preparan para escuchar pedidos. Si alguien dice algo rápido, quizá no entiendas todo, pero sabes que está comprando algo. Y en el panel 3, la consulta médica activa otro grupo de ideas: dolor, fiebre, descanso, receta. Cada escena abre una pequeña familia de palabras. Escuchemos otra conversación simulada. Esta vez, fíjate en cómo el contexto te ayuda a entender aunque no tengas todas las palabras. Ana y Diego están en una cafetería. Antes de escuchar, ya puedes esperar palabras relacionadas con bebidas, comida, pagar y pedir. Yo voy a pedir un café con leche y una tostada. ¿Tú quieres algo? Sí. Un zumo y un bocadillo pequeño. Luego pagamos juntos. Vale. Entonces busco una mesa libre cerca de la ventana.
Aquí el contexto de cafetería hizo mucho trabajo antes del audio. Si ya esperabas bebidas y comida, café, zumo y bocadillo entran más fácilmente. Además, la acción es clara. Piden algo, hablan de pagar y buscan una mesa. Aunque una palabra se escape, la historia sigue siendo comprensible. Este es un buen hábito. Antes de escuchar, mira el título, la imagen o la situación. Esas pistas preparan el cerebro para recibir el español. Vamos a revisar una lista con preguntas rápidas que puedes hacerte antes de escuchar. Son preguntas pequeñas, pero abren mucho contexto. No necesitas responder con frases largas. A veces basta con una palabra. Restaurante, entrevista, problema, noticia o consejo. ¿Dónde ocurre la situación? ¿Quiénes hablan? ¿Qué necesitan resolver? ¿Qué palabras espero oír? El elemento 1, donde ocurre la situación, puede cambiarlo todo. No es lo mismo escuchar en una farmacia que en una fiesta. Los elementos 2 y 3 te dan relaciones e intención, quiénes hablan y qué necesitan resolver. Con eso entiendes mejor por qué dicen lo que dicen. El elemento 4, ¿qué palabras espero oír? Prepara tu oído. Si esperas algunas palabras, las reconoces más rápido cuando aparecen. Vamos a ver ejemplos de predicción. En el ejemplo 1, la situación crea una expectativa muy lógica. Si están en una estación, probablemente hablan de trenes y horarios. El ejemplo 1 muestra una predicción razonable. No sabes exactamente qué dirán, pero el lugar te prepara para ciertas palabras. En el ejemplo 2, la pista no es el lugar, sino el tono. El tono también comunica mucha información. Por el tono de voz, parece que la persona está preocupada. El ejemplo 2 es útil, porque no todo está en las palabras. Una voz rápida, baja o nerviosa puede ayudarte a entender la emoción. En el ejemplo 3, mira cómo una parte perdida no destruye el mensaje. El contexto completa lo que falta. No entendí el verbo, pero entendí que necesitaban ayuda. El ejemplo 3 es liberador. A veces no entiendes el verbo exacto, pero la intención es clara, y eso te permite seguir la conversación. Idea clave. Aprende a reconocer frases comunes en vez de traducir palabra por palabra. Cuando escuchas español real, muchas veces no oyes palabras separadas, sino grupos de palabras. Por eso conviene aprender expresiones completas que aparecen mucho. Si intentas traducir todo palabra por palabra, llegas tarde. La conversación sigue avanzando mientras tú estás atrapado en una palabra anterior. En cambio, si reconoces bloques como me parece que o la verdad es que, tu oído entiende una unidad y avanza más rápido. Es como leer una señal completa, no cada letra. En la escucha, reconocer frases comunes te da velocidad y seguridad. Miremos una estructura breve para cambiar la forma de escuchar. Esta primera idea es casi un lema de entrenamiento. No escuches solo palabras. Escucha bloques de sentido. Esta estructura te invita a buscar significado, no piezas aisladas. Un bloque puede ser una expresión, una pregunta frecuente o una forma de empezar una opinión.
Por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Suele enunciar una explicación. Si reconoces ese bloque, tu mente se prepara para escuchar una razón. Ahora veamos la segunda parte de la estructura. No solo se trata de entender, también conviene repetir con el mismo ritmo. Cuando reconozcas un bloque, repítelo en voz baja, con ritmo natural. Repetir en voz baja ayuda a unir oído y boca. Si puedes decir el bloque con ritmo natural, luego lo reconoces más fácilmente. Y no necesitas sonar perfecto. Lo importante es sentir la música de la frase, porque el español hablado tiene mucha conexión entre palabras. Vamos a ver frases comunes. En el ejemplo 1, escucha el inicio como un bloque completo, no como 4 palabras separadas. La verdad es que no tuve tiempo de llamarte. El ejemplo 1 usa un inicio muy frecuente para explicar algo con sinceridad. Si reconoces la verdad es que, ya esperas una explicación personal. En el ejemplo 2, el bloque inicial introduce una opinión suave. Es muy común en conversaciones tranquilas. Me parece que deberíamos salir un poco antes. El ejemplo 2 te ayuda a reconocer opiniones. Cuando oyes "me parece que", puedes preparar tu oído para una idea o una sugerencia. En el ejemplo 3, escucha como la primera pregunta prepara una explicación. Es un bloque muy conversacional. ¿Sabes qué pasa? Que hoy hay mucho tráfico. El ejemplo 3 aparece mucho en conversaciones reales. Si lo reconoces, no te asustas por la pregunta. Sabes que viene una razón. Escuchemos una conversación simulada con varios bloques comunes. Tu misión es notar frases completas, no analizar cada palabra. Ana y Diego hablan de llegar tarde. Escucha expresiones como "la verdad es que" y "me parece que" dentro de una situación natural. La verdad es que salí tarde de casa. No pasa nada. Me parece que todavía llegamos a tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que el autobús tardó muchísimo. Bueno, vamos tranquilos y vemos qué podemos hacer. Aquí aparecen varios bloques muy útiles. La verdad es que abre una explicación y no pasa nada, baja la tensión de la conversación. También escuchamos "me parece que introduce una opinión", y "¿sabes qué pasa?", que prepara una razón. Son señales para el oído. Si practicas estos bloques como unidades, la conversación deja de ser una cadena rápida de palabras y empieza a tener caminos conocidos. Vamos a revisar una lista de bloques comunes que puedes empezar a notar desde hoy. No intentes memorizar todos. Elige 2 o 3. Después, cuando escuches un audio, juega a encontrarlos. Es una forma sencilla de convertir la escucha en una búsqueda activa. La verdad es que 1. Me parece que no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Vamos a ver. El elemento 1 y el elemento 2 son excelentes para detectar opiniones o explicaciones. Cuando aparecen, normalmente viene información importante después. El elemento 3, "no pasa nada", es una frase social. Te ayuda a entender que la otra persona está calmando la situación. Los elementos 4 y 5 sirven para organizar la conversación. Uno prepara una explicación, el otro abre una acción o una propuesta.
Idea clave. Combina escucha activa y escucha relajada para avanzar sin agotarte. Para terminar el método, necesitamos equilibrio. No toda escucha tiene que ser intensa, con cuaderno, pausa y análisis. También necesitas momentos de contacto tranquilo con el idioma. La escucha activa es cuando tienes una tarea clara. Encontrar palabras clave, repetir una frase o revisar una transcripción. Es muy útil, pero cansa. La escucha relajada es diferente. Escuchas mientras caminas, cocinas o descansas. No lo entiendes todo, pero mantienes el español cerca de tu vida. Las dos formas se ayudan. La activa te da precisión. La relajada te da costumbre. Juntas crean una relación más sana con el español hablado. Vamos a mirar una imagen con dos paneles para comparar estos dos tipos de escucha. El contraste ayuda a elegir el modo adecuado. Fíjate en el panel 1 como práctica concentrada y en el panel 2 como contacto relajado. Ninguno es mejor siempre, depende del momento. En el panel 1, el cuaderno y el bolígrafo muestran escucha activa. Aquí sí hay una tarea: anotar una palabra, repetir una frase o comprobar un detalle. En el panel 2, la persona camina y escucha sin presión. Esa escucha, relajada, no busca notas perfectas. Busca familiaridad con sonidos y ritmo. Lo interesante es alternar. Si solo haces el panel 1, te cansas. Si solo haces el panel 2, quizá mejoras más lento. Combinarlo es más sostenible. Ahora revisemos una lista para organizar una semana sencilla de escucha. No es rígida. Puedes adaptarla a tu vida. Mientras se lee, piensa en tus horarios reales. Es mejor un plan pequeño que puedas cumplir que un plan perfecto que abandonas. 2 días de escucha activa. 3 días de escucha relajada. 1 día para repetir un audio favorito. 1 día libre, sin culpa. El elemento 1. 2 días de escucha activa. Es suficiente para trabajar con atención. No hace falta analizar audios todos los días. El elemento 2, 3 días de escucha relajada, mantiene el contacto con el español. Puedes hacerlo caminando, limpiando o antes de dormir. Los elementos 3 y 4 son muy humanos. Repetir un audio favorito y tener un día libre sin culpa. Veamos frases para hablar de tu plan. En el ejemplo 1, la frase pone un límite claro y sano. Hoy escucho con atención durante 10 minutos y luego descanso. El ejemplo 1 es muy práctico porque incluye descanso. Escuchar con atención no significa seguir hasta terminar agotado. En el ejemplo 2, aparece la escucha relajada. Observa que el objetivo no es perfecto, es simplemente estar en contacto. Mientras camino, escucho español sin preocuparme por entender todo. El ejemplo 2 baja la presión. Caminar y escuchar sin preocuparte por todo crea familiaridad, y esa familiaridad ayuda en la escucha activa. En el ejemplo 3, la motivación es importante. Un audio que te gusta invita a repetir sin sentir obligación. Esta semana voy a repetir un audio que ya me gusta. El ejemplo 3 es una gran estrategia. Si disfrutas el contenido, vuelves a él más veces. Y cada vuelta alimenta tu comprensión auditiva.
Vamos cerrando el episodio con una idea simple. Entender español hablado no es un talento misterioso. Es una habilidad que se entrena con método, paciencia y buenos hábitos. Hoy vimos un camino completo. Primero captar la idea general, luego repetir audios cortos, usar el contexto, reconocer bloques y combinar tipos de escucha. Si quieres empezar hoy, elige un audio corto y haz solo 2 escuchas, una para el tema y otra para 3 palabras clave. Eso ya es práctica real. Y recuerda, perder palabras no significa perder la conversación. Muchas veces puedes seguir con el contexto, el tono y las frases que ya reconoces. Gracias por escucharnos. Esperamos que la próxima vez que oigas español, no pienses no entiendo nada, sino voy a buscar la idea principal. Nos despedimos por hoy. Sigue escuchando con calma, repite con intención y disfruta el proceso. Hasta el próximo episodio.